Hola, en este video resolveremos un ejercicio de muestreo. Tenemos dos señales, F1 que será una señal a digitalizar que veremos más adelante y F2 que será una señal muestreadora. Aquí podemos ver un filtro pasabajas que lo usaremos más adelante también. Ahora, empezaremos haciendo los cálculos de nuestra señal muestreadora. Por dato tenemos que el periodo es de 1/1000 segundos. ¿Ok? Con ello podemos sacar la frecuencia por la fórmula que conocemos, que es frecuencia es igual a 2pi sobre periodo. Aquí tenemos periodo, entonces tenemos que la frecuencia es de 2000pi. Ok, también como dato del ejercicio nos mencionan que esta señal va a estar durante un periodo de menos t cuartos hasta t medios, t cuartos negativos. Entonces tendríamos esta gráfica de la señal. La ganancia va a ser de 1 cuando se encuentre dentro de esto. Bueno, tenemos que pasar esta señal a una forma que podamos multiplicar con la que sigue, ya que es un requerimiento del problema. Así que mediante la transformada de Fourier haremos el cálculo y esto lo pueden ver con detenimiento, no hace falta explicarlo mucho, pero obtendremos este resultado. Como el problema nos pide el primer resultado positivo, el primer resultado negativo, y si existe C0, solo multiplicaremos. Cuando multiplicamos C1 tenemos que recordar que es como si usáramos, si esta K la multiplicáramos por 1 o por -1, ya sea el caso. Multiplicándolo tenemos estos valores y por el negativo serán estos valores. Ahora, el que estamos buscando es este CK, ya que nos va a servir para poder expresarlo de forma exponencial. Cuando C es 1, vamos a tener esta forma. Perdón, esta forma, la de al lado. Esta es cuando C es -1, va a ser esta forma. Y cuando C sea igual a 1, vamos a obtener esta forma. Ahora, para el cálculo de C0 debemos recordar que simplemente vamos a integrar 1 sobre t por la integral de el límite de t abajo y el límite de t arriba, simplemente por la función que vamos a expresar, que en este caso va a ser 1. Tendríamos el resultado de 3/4, es una integral muy simple, lo cual lo agregaremos a nuestra función aquí. Entonces ya tenemos nuestra primera función para poder empezar a analizar. Ahora, F1 vamos a obtener que es 2. Por dato del problema sabremos que es 2 coseno 100pi de t más 2 coseno 300pi t. Ahora, tenemos que convertirla a una manera también en la que podamos evaluar, lo cual es simple, pero antes que nada tenemos que darnos cuenta si esta señal que queremos usar es lo suficientemente rápida para poder medir esta señal. Para ello tenemos que sacar el periodo y la frecuencia. Ahora, para sacar el periodo, recordemos que cuando dos señales tienen periodo diferente debemos sacar el periodo fundamental y con ello podemos obtener la frecuencia fundamental. ¿Cómo sacamos el periodo? Bueno, aquí tenemos la frecuencia que es 100 W1. El periodo va a ser 2pi sobre W1, que en este caso va a ser 2pi sobre 100pi, y obtendremos que es un 50avo. Ahora, para el otro término, la frecuencia es de 300. El periodo va a ser 2pi sobre 300 y obtenemos que es un 150avo. Ahora, para sacar la frecuencia fundamental, tenemos que dividir el periodo 1 entre el periodo 2 y nos tienen que resultar enteros. Afortunadamente, aquí nos resultan enteros, que significa que esta función es periódica. Ahora, ya que tenemos el T0, podemos sacar la frecuencia.
Recordemos que el Nyquist decía que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces vamos a analizar. Tenemos la frecuencia de nuestra muestreadora que sacamos arriba, 2000 pi, aquí exactamente. Y nuestra frecuencia máxima de señal va a ser 300 pi. Aquí nos damos cuenta que claramente cubre con el criterio de Nyquist. Entonces ya las podemos pasar a forma exponencial, donde vamos a poder multiplicarlas de una manera mucho más sencilla. Ahora, cálculo de F3. Si recordamos F3, encontramos que es esta sección justo después de la multiplicación de F1 y F2. Ahora, tenemos las dos en formas exponenciales. Esta, si recuerdan arriba, es F1 y esta es nuestra señal muestreadora. Multiplicando obtenemos todos estos términos que solo las subrayaré para no perder mucho tiempo. Esta, cuando multiplicas esta por esta nos va a dar esta, cuando multiplicamos esta por esta nos va a dar esta, cuando multiplicamos aquí y aquí, este término por este nos va a arrojar este resultado, por este nos va a arrojar este resultado, por este nos va a arrojar el siguiente resultado y por este nos va a arrojar el siguiente resultado. Muy bien, borraremos todo. Ahora, cuando se multiplica por 3/4, por este término nos va a arrojar esto, por este término nos va a arrojar esto, por este término nos va a arrojar esto, y por este término nos va a arrojar esta función. Término. De igual manera, el último, multiplicado por esto, nos va a arrojar aquí. Listo. Entonces, tenemos que recordar que para poder graficar el espectro de frecuencia de la señal, tenemos que transformarla al dominio de la frecuencia. Si nos damos cuenta, ahorita justamente la tenemos en el dominio del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para transformarlas en el dominio de la frecuencia? Usar las transformadas de Fourier. Por término rápido, sabemos que la transformada de esta función va a ser igual a esta. Si se dan cuenta, ya la podemos ver en el dominio de la frecuencia. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los demás términos. Aquí toda esta sección va a corresponder a estas 4. Las siguientes 4. Es un proceso bastante mecánico, de hecho. No requiere mucha complejidad, ya que no son diferentes funciones. Solo hay que darnos cuenta de los signos y hacer bien la transformada. Ahora, para lo que viene, quizás sí tengamos que hacerlo con más detalle. Empezaremos por la primera función, justamente. Daremos más opacidad. Ahora, la primera función, aquí. ¿En qué frecuencia se encuentra? Bueno, cuando W va a ser igual a menos 1.9 kpi, ¿ok? Que sabemos que nos encontramos entonces en este punto. Ahora, si nos damos cuenta, tiene dos magnitudes. Una real y otra imaginaria. Quitando estos dos, sabemos entonces que es 1.
Entonces, si nos damos cuenta, justo aquí la graficamos en el 1 y en el complejo imaginario va a valer exactamente 1, J, si lo quieren ver de otra manera. ¿Ok? Para la segunda función va a ser exactamente lo mismo. Tienen exactamente los mismos, solo que ahora está puesta sobre W menos 1 Kpi, donde va a estar aquí y va a tener exactamente las mismas magnitudes que la anterior. Ahora, la que sigue ya cambia si se dan cuenta. Ahora tenemos que, cuando se divide, nos quedará 1 más J sobre 2. Prácticamente es 1 medio y J medios, que va a ser igual a 0.5 prácticamente. Y está puesta sobre W igual a menos 1.7 Kpi. ¿Dónde está eso? Justamente aquí, y si nos damos cuenta, la magnitud va a ser de 0.5 y en los imaginarios va a ser igual a 0.5J o 1 sobre J sobre 2. Es lo mismo, así que lo pueden llamar como quieran. Con las siguientes vamos a hacer exactamente lo mismo. Oh, no, ya no. Bueno, la que sigue es exactamente igual que la anterior. Si se dan cuenta, tienen los mismos términos. Cancelamos este, nos va a quedar un medio de ambos, solo que ahora está centrada sobre W igual a menos 2.3 kilo pi. Va a ser igual y van a ser sumamente similares, exactamente iguales estas dos. Ahora, si nos damos cuenta, en esta fila de abajo son exactamente iguales a las que acabamos de hacer. Tienen exactamente la misma magnitud. Simplemente, si nos fijamos dentro, en esta la W va a ser igual a 2100 pi y en esta va a ser igual a menos 2100 pi. ¿Qué significa? Ambas van a ser como espejo de ambas. Van a ser espejo en 0, pero van a conservar la magnitud. Va a ser el mismo caso en las demás frecuencias. Esta y esta, esta y esta, esta y esta. Es un espejo. Y va a pasar lo mismo con las de el centro, a las cuales vamos a hablar justo ahora. Bueno, ahora empezaremos con esta función. Aquí cuando simplificamos nos va a quedar que va a ser igual a 3pi sobre 2, donde está centrada en W igual a 100. La marcaremos para que no se nos pierda de vista. Ah, no. 100 positivo. Listo. La que sigue tendrá la misma magnitud que la anterior, si nos damos cuenta. Ahora va a estar centrada sobre W menos 100. La que sigue va a tener una magnitud diferente, que será igual a 3 sobre 4pi. Y estará centrada sobre más 300. Y la siguiente de igual manera, pero sobre menos 300pi. Es una gráfica bastante simétrica si nos damos cuenta. Ahora pasaremos a lo que nos pide el siguiente parte del ejercicio. ¿Qué nos pide a continuación? Un filtro pasabajas, de los cuales el ejercicio dice que va a estar arriba de 400 Hz
el cambio va a pasar abruptamente de 1 a 0. Eso significa que por debajo de los 400 Hz va a dejar pasar todas las señales. ¿Ok? Como los Hertz no nos sirven para analizar, tenemos que pasarlo a radianes por segundo. Para pasar a radianes solo debemos recordar que es la frecuencia en Hertz por 2pi. Simplemente. De ahí obtenemos este término de 800pi. ¿Ok? Tomando en cuenta esto, nos damos cuenta que ahora solo va a dejar pasar las frecuencias debajo de esta, las cuales solo son 300pi, 100pi. La que seguiría sería de 1700pi, pero ya no entra dentro del filtro. Así que continuaremos haciéndolos con esta. Ahora, el cálculo de F5. ¿Qué es F5? Digo, F4. La función justo después del filtro. Si nos damos cuenta, esta es la parte más sencilla porque solamente tenemos que pasarlo a las frecuencias después del filtro a dominio de tiempo y dominio de la frecuencia. ¿Ok? Las cuales tenemos aquí, situadas sobre W300, menos 300, perdón. W más 100 sería la negativa. W menos 300, que sería igual a W igual a 300pi. Y W igual a 100pi, que la tenemos aquí. También tenemos las magnitudes. Ahora, para poder multiplicarlas otra vez, es más fácil multiplicarlas en el dominio del tiempo. Las transformamos al dominio del tiempo usando las transformadas de rápidas. Entonces, obtenemos esto. Están justamente acomodadas para que sea más fácil entenderlas. Las marcaré de igual manera. Listo. Ahora tenemos que hacer el cálculo de F5. ¿Qué es F5? La señal multiplicada de F4 por la señal muestreadora. Si se dan cuenta, el proceso va a ser muy similar al que hicimos al inicio con F1 y F2 en esta zona. Entonces F5 va a ser igual a F4 por F2. Tenemos, esta es F4, la señal que salió del filtro. Justamente la tenemos aquí. Y esta otra va a ser la señal de F2, que calculamos justamente al principio del ejercicio. Entonces, multiplicándolo, las dejé muy ordenadas para que fueran viéndose por filas, cuál es cuál. Así que, cuando multiplicamos esta por toda esta, nos van a dar estos 4 términos. Están en orden justamente para que sea más fácil apreciarlos. Cuando multiplicamos 3/4 por todo esto, vamos a obtener este término, este término, este término y este término. Y cuando multiplicamos el último término de la señal muestradora por toda la función, nos va a arrojar estos últimos 4 términos. No los anoto porque si no el video duraría 1 hora 30 minutos, como pueden llegar a ser otros. Ya que los tenemos en el dominio del tiempo, como dato curioso se me pasaron aquí las T's. Tenemos que pasarlas al dominio de la frecuencia otra vez. Hacemos exactamente lo mismo de arriba, la transformada para pasar de dominio de tiempo a dominio de la frecuencia. La mencionamos aquí, justamente, de dónde llega esto.
y solo iré marcando los términos porque es demasiado trabajo por ahora. Ustedes pueden detenerlo detener el video y darse cuenta de cuál llegó a cuál llegó a cuál. Y si no, lo pueden mencionar en los comentarios y trataré de corregirlo. Realmente los ejercicios de muestreo son sumamente sencillos, pero debemos tener cuidado en todo lo que hacemos porque los humanos no estamos hechos para hacer operaciones repetitivas. Por eso somos tan malos en el tráfico. Por eso mismo deberíamos poner el doble de atención al tratar de hacer todas estas operaciones. Muy bien, vamos a graficar todo el espectro. Se preguntarán, ¿qué diferencia? Fíjense en la gráfica anterior y fíjense en la nueva gráfica. ¿Qué diferencia hay? Realmente solo las magnitudes, porque las frecuencias están puestas sobre exactamente los mismos puntos. ¿A qué se debe esto? Si nos damos cuenta, en el filtro dejó pasar solo las frecuencias de 300 y 100, las cuales eran las frecuencias originales de nuestra función 1. ¿Dónde se encuentra? Aquí está, las frecuencias originales, 100 y 300. El hecho de que dejes pasar solo esas es lo equivalente a si no hubieras hecho prácticamente nada en lo siguiente. Así que prácticamente vas a multiplicar una señal muy similar a la que multiplicaste la primera vez, pero la señal va a venir ya con magnitudes diferentes. ¿Ok? Aquí las pueden apreciar justamente. La señal de 100 de frecuencia va a ser el doble de la señal de 300. ¿Raro? No, para nada. De hecho, tiene mucho que ver con la frecuencia original. Es justamente la amplitud, el doble. Esto es solo caso individual de este ejercicio, claro. Pero bueno, graficando obtenemos este espectro de frecuencias y este sería la gráfica de F5 en el dominio de la frecuencia.